Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Feliz de estar aquí. Gracias por la invitación y de poder pues compartir contigo y con quienes te siguen. Encantadísima de estar aquí. No, un placer también para mí tenerte aquí. Y bueno, nada, estamos aquí en esta serie de entrevistas que estamos preparando desde Skills Aprendizaje Continuo, un poco para dar a conocer más del coaching, ¿no? Y de todo eso que hacemos con el coaching, que cada profesional pues lo va adaptando al área que mejor maneja y depende de las cosas que quiera transmitir. Ujú. Y para ti, Elizabeth, cuéntanos de qué va esto del coaching en tu país. Claro. Bueno, una de las cosas que a mí me ha pasado es que digo, bueno, ¿y qué es lo que yo hago? Sí, coaching. Pues bueno, estoy formada como coach, claro, con programación neurolingüística. Y para mí el coaching no es otra cosa que acompañar a la persona, al que viene, a desarrollar sus potenciales, a desarrollar sus habilidades para ser quien es y para lograr lo que está buscando lograr. Entonces, eso puede estar en cualquier mundo, ¿no? Es decir, puede estar en el mundo emocional, en el mundo físico, en el mundo intelectual. Todo depende de qué es lo que esta persona viene a buscar. Entonces, claro, ahí es muy individual, muy personal y bueno, eso para mí es coaching, es acompañar a la persona a alcanzar su luz, Qué bien. a Tienes reconocer un su luz. acompañante por ahí, ya lo estamos viendo. Sí, Tienes un aquí acompañante. tengo a mi asistente. ¿Quieres conocer a la gente aquí? No. Mejor no. Sí, el Muy que bien. mejor no. Bueno, Elizabeth tiene un trabajo muy interesante sobre la creatividad, sobre el árbol de la vida, ¿no? Un trabajo todo estructurado y muy desarrollado por ella. Y bueno, como a mí me gusta mucho esto de los proyectos de vida, Ya voy. Ajá. que es un poco hacia donde yo dirijo el coaching como tal, ¿no? Proyectos de vida a nivel profesional, a nivel personal. Entonces ella nos va a contar un poco de qué se trata esto del árbol de la vida y cómo lo emplea ella en el... Seguro. Yo tengo, bueno, muchos años trabajando con el árbol de la vida desde hace más de 30 años. Y una de las cosas que aprendí, para mí el árbol de la vida tiene que ser algo práctico, tiene que ser algo útil. Justamente, bueno, hablar un poquito acerca de qué es el árbol de la vida, no voy a ocuparnos tanto tiempo en eso, pero sí entender qué es conciencia de completitud, porque eso es realmente lo que para mí tiene sentido del árbol de la vida, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con el árbol de la vida, yo digo que siempre nos ayuda a comprender. Uno ve esta figura y ve todas esas letras y dice, pero ¿qué es esto? Sin embargo, aunque no sepa nada y aunque sea muy cerebro izquierdo, va a encontrarse con que esta información siempre va a tener una imagen sagrada para la persona, ¿sí? Entonces, en el trabajo que yo he realizado, que tiene más de ya como 10 años, una de las cosas que a mí me llegó es que el árbol de la vida habla del holograma, es decir, del holograma de la creación, de quiénes somos. Nos enseña que somos seres completos, que somos seres íntegros, que, que todo depende, que nosotros tenemos un nombre, que hemos recibido por nuestra fecha de nacimiento también unas cualidades, ¿sí? Entonces, y que esas cualidades y esa fecha de nacimiento nos va a hablar de nuestros dones muchas veces, ¿sí? Nos va a mostrar, el árbol de la vida nos muestra entonces qué es lo que yo heredé, qué es lo que vino, qué es lo que yo recibo, y son arquetipos, son simplemente arquetipos, ¿no? Cada letra, cada sendero, ¿no? Si yo veo, bueno, hay 10 esferas y hay 22 senderos, que son 22 letras. Entonces, en cada esfera tenemos información astrológica, pero el que sabe de astrología seguramente ya está viendo cositas aquí. Entonces, todo esto nos va a ayudar cuando lo trabajamos personalmente. Decimos, pero ya va, pero es que yo soy una persona completa. Sin embargo, todos tenemos la sensación de que nos falta algo, de que tenemos que desarrollar algo, de que todo es tan difícil, ¿sí?
Y cuando yo empecé con esto, dije, ¿esto será verdad? Porque esto fue en una visualización que me llegó, ¿no? Porque yo decía, yo necesito que el árbol de la vida sea práctico, que sea útil, ¿sí? Y ya hay muchas escuelas hablando de esto y muchas filosofías hablando de esto, pero yo decía, yo pedía, ¿sí? Yo le pedía a ese ser superior, muéstrame cómo esto es útil, cómo esto puede ser útil. Y me mostraron, pon mi nombre. Entonces, yo vengo de ascendencia hebrea, había estudiado hebreo en el colegio, no es que lo domine, pero entendía y decía, mi nombre, mira mi nombre aquí, ¿no? Con las letras, y lo empecé a montar y dije, ¡ah! Y tenía sentido para mí ver, porque yo no tengo todas las letras del alfabeto en mi nombre, ¿sí? Y mis apellidos, y mi árbol, y por supuesto mi carta astral es completamente diferente a la tuya. Entonces, cuando lo pongo en el árbol de la vida, digo, ay, mira, qué interesante, ¿no? Pongo el mío. Pero cuando coloco el de mis hijos, dije, ¡ah! Con razón, o sea, me dio tanta claridad de nuestros procesos de vida. Empecé a trabajar con mis conejillos de India, empecé a trabajar con mis conejillos de India, mis amigos y gente que se prestó voluntariamente a hacer esto. Y luego ya se convirtió en parte de mi trabajo, ¿no? Por supuesto con ajustes y todo esto. Te voy a mostrar un ejemplo, Lorena, que quizás aclara un poquito. Ponte tú que llega este señor que se llama Andrés Muñoz Martín, ¿sí? Lo primero entonces que hago es buscar su carta astral y vamos a asumir que nació el 13 de enero del 79 a las 2:15 aquí en Madrid. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hago? Además busco, ¿no? O lo traduzco, lo escribo yo en hebreo. El hebreo lo que tiene interesante es que es fonético como el español. Entonces, según cómo suena, así mismo lo escribimos, ¿no? Lo que pasa es que esta vez es de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, ¿no? Entonces tenemos aquí a Andrés Muñoz Martínez, ¿sí? Y tengo los datos aquí. Entonces, bueno, paso en mi árbol de la vida a colocar entonces la parte astrológica que me va a dar cierta información de cómo es este señor, ¿sí? Ya por aquí ya empiezas a darte cuenta de que esto es completamente personal, ¿no? Cada árbol de la vida va a ser completamente personal. Pero entonces yo digo, ok, vamos a colocar el Muñoz como el apellido paterno. Y yo muchas veces me dicen, bueno, pero si yo no conozco el nombre de mi papá, digo, no importa, no importa, porque lo que está en nuestra realidad es lo que tiene que estar, es lo que hay. No hay que darle más vueltas a la historia, ¿no? Entonces en él colocamos, en este caso tenemos un Muñoz y un Martínez para efectos de este ejemplo, pero si no, no importa. Colocamos entonces, empezamos con el apellido, y vemos qué senderos están tocados por este apellido. ¿Ok? Y vemos, ya esto nos va a hablar un poquito acerca de qué es lo que hereda. Y cuando está marcado en el árbol de la vida, lo que he aprendido es que estos son las cosas fáciles de la vida. Es decir, es el regalo que mis ancestros, que toda la gente que vino antes que yo, de alguna forma me dice, toma, este es el regalo de los Muñoz. ¿Ok? Aquí está. Y entonces me dice, mira, qué fácil se me hace entender que yo soy, que yo canalizo, soy un canal de información, qué fácil se me hace discernir o qué fácil se me hace trabajar. A lo mejor para mí trabajar es súper fácil, qué fácil es para mí hablar de la muerte o qué fácil es para mí conectar con mi intuición. El regalo de los Muñoz, ¿ok? Y después coloco, vamos a ver qué otras letras me regala, por ejemplo, el Martínez. Entonces el Martínez me regala 2 letras más y con el Martínez, además de lo que me regalaron los Muñoz, que también me regalan en parte los Martínez, me regalan además una capacidad de avanzar en terrenos difíciles, como de tener esa perseverancia, ese empuje y ser muy responsables en la vida, de dar la cara. ¿Sí? Entonces ese es bueno, te dicen, oye, y además los Martínez te regalamos esto, también te regalamos esto, ¿no? Es como ese don, esos dones que nos traen. Tiene que Y ver con final, los talentos, Elizabeth, con los talentos. puede, sí,
A ver, es una buena pregunta, Lorena, porque nunca lo he visto como talentos. Lo que he visto yo es que cuando los senderos están marcados, son las cosas que se nos hacen más sencillas en la vida. Puede ser los talentos, tiene sentido, que a lo mejor lo hemos desarrollado, es fácil y por lo tanto lo podemos comunicar, lo podemos expresar tranquilamente, ¿no? Nunca lo había visto como talento, pero tiene sentido. ¿Vale? Entonces, fíjate, y entonces viene alguien, ¿no? Como digo, llega alguien y dice, oye, vamos a darle el nombre de Andrés a este muchacho. Alguien, no sabemos, o sea, puede ser mamá o papá o el padrino o un amigo, porque los nombres que tenemos, nuestros nombres de pila vienen de los lugares más insólitos, ¿no? En mi experiencia, por lo menos. Me han llegado unos nombres y dicen, no, eso fue, lo que pasa es que mi mamá se acordó de una amiga que había vivido, o sea, esas cosas, y nos ponen ese nombre, pero no es casual. Bueno, No te voy a es contar casual. que el mío viene de una modelo que vio mi mamá, una Miss. ¿Viste? ¿Viste? Ahí está. No, entonces tú dices, ajá, ¿no? Más o menos. Y entonces viene este Andrés, pero no es casual, porque seguro ese Lorena te da a ti unas cualidades también importantes. Y ya te voy a contar una anécdota. Okay. Entonces, con Andrés, fíjate lo que pasa. Andrés además, pues le regalan, esa persona que le pone el nombre, le dice, oye, mira, vamos además a bendecirte con el don de saber que siempre estás conectado con la divinidad. Llámala como tú quieras. Estás conectado con algo superior, ¿sí? Que eres capaz de identificar los procesos también de los ritos de paso, que eres capaz de saber, oye, me toca salir de esta habitación y entrar en otra y cerrar una puerta, ¿sí? Esas cosas que no todo el mundo se le hace fácil, no a todo el mundo. Y si no está marcado en el nombre es muy interesante porque nos damos cuenta de que tenemos dificultades para decir sí, yo no tengo ni idea de cuándo estoy pasando de una etapa de mi vida a otra. Y eso llama mucho la atención. Y Perfecto. además, en el Andrés, además me regalan la resiliencia. Me regalan esa fuerza para saber que aunque yo caiga 20 veces me voy a levantar como el bambú, flexible pero fuerte, y voy a seguir adelante. Entonces, esos son los nombres. Ese es el nombre de esta persona que está montado en el árbol de la vida y que, como vimos al principio, además está relacionado con la parte astrológica. Entonces, cada sendero, por supuesto, va a tener una cualidad, no solamente por su arquetipo, que es el que más o menos he venido hablando, sino que además, según el signo de cada una de estas esferas que representa también esos planetas de nuestro sistema solar, eso también nos va a dar información. Pero además, luego yo siempre digo, bueno, ahora es que viene el trabajo. El trabajo está en interpretar, bueno, lo que sí sabe y lo que no sabe o lo que no cree que sabe, que son los retos. Que aquí es donde entonces completamos el análisis del árbol. Si tú ves aquí, perdón, ay, que mira, tengo esto, discúlpame. Esto está tan... ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Voy Porque para... esos retos también, bueno, ya nos vas a contar, ¿no? Pero tiene que ver con lo que la persona quiere, lo que quiere conseguir, Claro, pero que lo claro. sabe o que no lo sabe aún. Lo Los puede retos, decir allí. claro, lo que está marcado, ¿sí? Estas rayas azules, negras Ajá. y rojas van a representar aquello que la persona a lo mejor reconoce fácilmente de sí mismo, que además se le hace sencillo operar en la vida con estas cualidades. Pero después entonces dice, oye, es que para mí, por ejemplo, una persona que tiene este espacio en blanco, ¿sí? Es una persona que siente que no logra concretar nada. Vale. Pero es una creencia, porque recuerda, es conciencia de completitud.
es la conciencia. Entonces el trabajo está, cuando bajamos aquí, vamos sendero por sendero, vamos trabajando para que la persona entonces vaya reconociendo que siempre está logrando cosas, que siempre está materializando, porque somos enteros. Entonces vamos trabajando cada uno de estos senderos, vamos trabajando, por ejemplo, aquí esa sensación de qué es el hogar para mí, y aquí, bueno, como esta gente que tiene este vacío aquí, que es un vacío entre comillas, otra vez, no quiero que quede como que son vacíos, son simplemente esos lugares del árbol que no son tocados por nuestro nombre. Entonces, cuando este sendero no es tocado, lo que sucede es que la persona es hiper curiosa y es la persona que está todo el tiempo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Y que no termina de saciarse con la curiosidad y todo el tiempo está sintiendo que hay información afuera, que tengo que buscar, que tengo que hurgar, o tengo que hacer 1000 terapias para poder estar en paz, ¿sí? Ese tipo de situaciones. O la persona que le cuesta mucho establecer una estrategia, o la persona que le cuesta establecer límites, ¿ok? O que siente que da más de lo que recibe, o que le cuesta arrancar proyectos, o que le cuesta ver sus propias sombras, o comunicar claramente, con claridad, o hacer realidad sus sueños, o seguir un camino que lo hace feliz, o aquí alguien que entonces se aferra demasiado a las cosas, ¿no? Con ese apego que lo carcome, o que siente que todo el mundo le está robando, que le están robando ideas, que le están robando proyectos, que todo el mundo se los está quitando de las manos, ¿no? Y por supuesto el sentir que no estoy materializando. Entonces, cuando trabajamos esto, vamos sendero por sendero y en cada sendero, por supuesto, dependiendo del caso, entonces hacemos ejercicios específicos para que la persona, entonces, por supuesto, se lleva tarea, siempre y hasta que completamos el árbol, ¿no? Y parte de la tarea es justamente el trabajo personal es una vez a la semana, trabajamos con cada sendero, se llevan un cuestionario, tratamos de complacer los dos hemisferios, ¿sí? Llevamos un cuestionario lógico, muy cerebro izquierdo, pero por otro lado les brindamos un mandala que pedimos que intervenga con esa energía y lo interpretamos entonces en la siguiente sesión, ¿no? Así que hay como, y además están esas dos cosas, ¿no? Hay una forma de hacerlo a través de un taller que es realmente mucho más la teoría que el trabajo práctico, ¿no? Así que eso es básicamente de lo que va esto de conciencia de completitud, ¿no? Conciencia de completitud y la idea de que las personas logren sentirse, brillar su propia luz. Todo esto tú ¿cómo lo relacionas, o si es que lo relacionas con tu fase de coach como tal, Elisa? Pues sí, porque claro, cuando alguien viene a mí y me dice, mira, es que yo necesito reconocerme, ya porque eso es lo que sucede generalmente, ¿no? Cuando la persona llega y tú te das cuenta, ya va, espérate, esto es así un poco como esa sensación cuando la gente viene, no, es que yo, cuando venimos con la queja, ¿no? Venimos con la queja de los vacíos en la vida, decimos, ya va, espérate, ven, que esto yo creo que si lo entiendes un poquito, si entiendes un poquito de dónde vienes y todo lo que puedes lograr, con cada sesión se va notando la transformación inmediatamente. Eso es increíble cómo se van integrando, ¿no? Se van dando cuenta, ah, no, pero sí, sí es verdad que yo sí tengo esta situación, o si es verdad que cuando yo me doy cuenta de cuál es mi hogar, por supuesto yo me siento en hogar, ya me empiezo a sentir mejor. Y una de las cosas que te iba de esas leyendas, de esos cuentos, ¿no? De la experiencia, son los casos de la gente que se cambia los nombres. Ok.
que es súper interesante, súper interesante. Tengo así varios casos y hay uno que es muy peculiar, porque tú sabes que en Estados Unidos, cuando las mujeres se casan, generalmente adoptan el apellido del esposo, del marido, y dejan el suyo, dejan el suyo. Y esta chica, ella se casó en Estados Unidos, y resulta ser que el apellido que ella adoptó, ella eliminó sus dos apellidos en su firma, en sus papeles, en todo, y adoptó el apellido del esposo. Y el apellido del esposo no le aporta absolutamente nada a su nombre de pila. Es decir, su nombre de pila y el nombre del esposo, el apellido, tenían casi las mismas letras. Y ella estaba en un estado de depresión, de tristeza, tú sabes, fue increíble. Y yo lo primero que le dije es, ¿qué pasaría si tú empiezas a utilizar tu apellido, aunque no lo cambies en documentos, porque a lo mejor es más complicado, lo que sea, pero tú firmes con tus apellidos, con los tuyos de soltera? Bueno, el cambio fue, Lorena, inmediato, inmediato. Me dices, no sabes la alegría que empecé a sentir. Yo le digo, claro, porque eso es tuyo. Como que rescatando, ¿no? Eso que le pasó. Claro, claro. Y me pasó con otra persona que ella se casó 3 veces. Wow. Y cada vez, entonces, que se cambiaba el nombre, sucedía algo en su vida que estaba relacionado con los senderos. Entonces yo decía, bueno, esto tiene tela, como dicen, ¿no? Tiene tela. Sí, sí. Así que sí, por supuesto. Y en el trabajo de coaching, en las sesiones, se hacen todo el tiempo desde el cliente, es decir, desde la persona, ¿no? Hay una información, sí, pero todo es la experiencia del cliente. Claro. Esa es fundamental, su experiencia, y es a través de preguntas, 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 para que, como digo yo, no hago nada con decirte, esto solamente a efectos de ejemplo, pero siempre es a través de preguntas, ¿no? ¿Cómo experimentas tú esto? ¿Cómo vives tú esto? ¿Qué harías si fuera diferente? ¿Cómo lo manejarías si fuera diferente, no? Bueno, sí, es una herramienta de verdad súper poderosa y súper Bueno, interesante. súper, la Bueno, es verdad. que el coaching, la gran parte es del autoconocimiento, ¿no? Ese Así es, redescubrimiento. Y tú lo haces así es. pues de una manera muy, muy tuya, muy especial, que pues yo lo veo así por lo menos, ¿no? Todo este árbol que nos cuenta, porque ahí la persona, eso, reconoce y cae en cuenta de qué tengo, de qué soy capaz, de qué heredé y de todo. Sí, De verdad sí, que así es. está súper, súper interesante, Elizabeth. Gracias, Lorena. Por compartirlo con nosotros. Súper agradecida yo de estar aquí contigo. 1.000.000. Cuéntanos un poquito, porque sé que tienes un libro sobre esto. Cuéntanos dónde lo De- conseguimos, dónde te conseguimos a ti. Gracias, sí. Bueno, a mí me consiguen si buscas Elizabeth Tepper, la verdad, creo que soy yo y otra chica que trabaja con caballos. Yo no trabajo con caballos, así que si no son caballos, soy yo. Trabajo en Facebook, me consigues como Elizabeth Tepper. En Instagram, Eliteperk, pero yo creo que ya al poner Eliteper ya empieza a aparecer. No sé si tú vas a compartir por escrito los datos, la información, ¿verdad? Sí, sí, sí. Les vamos a Tengo la, dejar todos los enlaces y pues toda esta información. exacto. Pero nada, Tengo sí, la que nos página web. ¿Y quieres que te hable del libro? Hay 2 libros. Uno es Tarot, Arquetipos de la Humanidad, que es un libro también como de autoexploración, de cómo cada arcano, cada arquetipo, cada arcano mayor, y está relacionado con lo que acabamos de ver del árbol de la vida, cómo cada arcano representa una parte de mí, ¿ok? Y cómo yo entonces lo relaciono, cómo lo vivo, dónde lo veo, ¿ok? Ese es Tarot Arquetipos de la Humanidad, está en Amazon, los dos están en Amazon. El otro es el proceso creativo en el árbol de la vida, que explica más allá de esto de conciencia de completitud,
cómo va bajando la energía desde un chispazo, que no es casual, Ok. y ese chispazo pues empieza a sedimentarse a través de nosotros para llegar a la Tierra, ¿no? Entonces, ese libro te explica un poco desde el punto de vista también cabalístico, desde el árbol de la vida, cómo sucede el proceso creativo. Bueno, ya saben que Elizabeth además está en Madrid, ¿verdad, Elizabeth? Estoy en Madrid, sí, a la orden. Trabaja online, pero bueno, está en Madrid por si alguien quiere Sí, contactar. sí, aquí estoy. Y bueno, encantada de que hayas compartido estos minutos con nosotros y bueno, con el público, que les sirva muchísimo seguramente la información. Y estaremos en contacto, ya nos veremos nuevamente por aquí para compartir un ratito más contigo. Seguramente. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, Chao. Lorena.